Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del número del Boletín Económico de Revistas ICE dedicado a Canadá. Tal y como estaba previsto en el programa, voy a dar paso a las palabras de presentación de la secretaria de Estado, Siana Méndez, y a continuación de la embajadora de Canadá en España, Wendy Ducrier. Siana, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días para los que se encuentran en Canadá. Antes que nada, agradecer la presencia hoy en la presentación de este monográfico del Boletín Económico ICE, que hemos dedicado a Canadá, muy especialmente a la embajadora de Canadá en España, Wendy Ducrier, que nos acompaña y que hablará a continuación. Desde 2018, algunos de los números de este boletín van dedicados o monográficos a países que son realmente estratégicos para España desde el punto de vista económico, político y comercial. Fueron los casos de China, de India, Estados Unidos y ahora Canadá. Y con este boletín y con este número lo que queremos es mostrar la apuesta tanto del sector empresarial español como de la propia administración comercial por un país con enorme potencial de expansión en lo que se refiere a nuestras relaciones económicas. Se trata de un país de oportunidades por explorar, como dice su título, y eso implica que se observa el dinamismo, factores de enorme atractivo del mercado, ventajas además y fortalezas para las empresas españolas a la hora de abordarlo, pero sobre todo también una necesidad de mayor conocimiento, de tender puentes que nos ayuden precisamente a explorar y a conocer mejor cuáles son las estrategias para abordar el mercado y cómo identificar las mejores oportunidades. Esta visión de Canadá como un país de oportunidades para las empresas españolas se materializa, además, por nuestra parte, en la inclusión de Canadá como un país con actuación sectorial estratégica, o lo que llamamos un país PASE, con el objetivo de, sobre todo, de centrar, de coordinar todas las acciones de política comercial en el binomio, tanto sector como país, de manera que logremos pues, una acción más eficaz, más dirigida, más eficiente, que permita alcanzar a nuestras empresas todo el potencial, creemos, de éxito y de crecimiento que pueden tener en el país. Canadá es uno de los países más industrializados y más avanzados del mundo, un país dotado de una gran riqueza, además de recursos naturales, petróleo y gas, minería, recursos forestales, recursos agropecuarios, con un mercado reducido y, por tanto, y como se expone en el monográfico, muy volcado al exterior, con una vocación de por sí internacional y, por tanto, en primer lugar, de integración regional muy fuerte. Es uno de los países, también por ello mismo, más comprometidos con la defensa del sistema de comercio multilateral, también con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la búsqueda de la inclusividad, incluso de la política comercial inclusiva, y la participación de las minorías en la economía y en el comercio. Desde España compartimos todos estos valores y esta prioridad de transitar hacia un modelo de crecimiento que sea sostenible y además inclusivo. Creo que esto mismo, precisamente esta comunidad de principios y valores, también es una fuente de oportunidad para nuestras empresas, las empresas españolas, que incluyen precisamente esta agenda de sostenibilidad como un punto, un factor, también un elemento fundamental de su estrategia de negocio. Es relevante también señalar la voluntad de las autoridades canadienses de buscar una mayor diversificación de socios comerciales. De hecho, Canadá posee una amplísima red de acuerdos comerciales con muchos socios, pero además esta agenda se ha venido intensificando en los últimos años, y por señalar solo aquellos más importantes, además del que está en vigor desde el año 2017 con la Unión Europea, el que conocemos como CETA, el acuerdo comercial también muy importante, que es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el CPTPP, la renegociación del NAFTA, ahora llamado CUSMA, que entró en vigor en 2020 con Estados Unidos y México, y por supuesto tras el Brexit también la negociación del acuerdo comercial con el Reino Unido. Por tanto, es una economía, como decimos, que se gira al exterior con esa vocación internacional, y si bien lógicamente Estados Unidos pues sigue siendo el país que concentra gran cantidad de sus exportaciones, hace solo 20 años era más del 85% de las exportaciones canadienses que se volcaban a este mercado, lo cierto es que en los últimos años y a través del funcionamiento de todos estos acuerdos comerciales, esa concentración también se ha ido reduciendo, lo que ofrece grandes oportunidades también para los nuevos socios comerciales, entre los cuales nos incluimos. Pero el mercado canadiense también es un mercado que puede ser complicado a la hora de abordar, se dedica también
artículos en el monográfico acerca de esas barreras de todo tipo, administrativas y de otro tipo, que pueden encontrar las empresas también cuando abordan este mercado, tanto por su tamaño, fragmentación administrativa. Eso es una de las consideraciones importantes a la hora de diseñar las estrategias de entrada en este mercado. La dispersión geográfica, lógicamente, que hace que a veces se aborde también la entrada en Canadá de una manera secundaria, es decir, una vez que se ha abordado antes otro mercado, por ejemplo, el estadounidense. Y existen barreras al comercio importantes que pueden dificultar esta entrada, ¿no? y el éxito de las estrategias. Así que todo esto también se trata en el monográfico. Uno de los retos en la elaboración del mismo ha sido ofrecer no solo una descripción del marco de los negocios entre España y Canadá, abordando, por supuesto, la implementación también del acuerdo CETA, del cual podemos decir pues, que el aprovechamiento de las preferencias por parte de las empresas españolas es en principio muy, muy elevada, y dentro del promedio de empresas de la Unión Europea, pues de las que más provecho o más se han beneficiado de las preferencias. No obstante, sí se observa que queda todavía muchísimo potencial de mejora y aprovechamiento en fin, de todas las oportunidades que se crean dentro del marco que supone este acuerdo. Ha sido complicado el monográfico porque, además de abordar esta parte fundamental, también era preciso incluir el impacto de la incertidumbre generada por la pandemia y también las relaciones geopolíticas del país con sus principales socios comerciales. De hecho, a partir del mes de octubre de 2021, que fue cuando se cerró la recepción de los artículos para la edición, pues también este último elemento, estas relaciones geopolíticas del país, también han contribuido a generar una cierta incertidumbre, y sin duda a lo largo de la mesa de hoy o de boca de la propia embajadora podremos saber también un poquito más. En todo caso, desde el punto de vista macroeconómico, las perspectivas para Canadá son positivas. De hecho, ha tenido un crecimiento en el segundo semestre de 2021 muy dinámico. Probablemente cerrará el año alrededor del 5% de crecimiento del PIB. La campaña de vacunación, además, ha sido todo un éxito. Fue temprana y fue rotunda también, y ya en el mes de agosto, pues más del 80% de la población menor de 12 años tenía al menos una dosis, y el 75% las dos. Es decir, que ha venido funcionando bien, y eso ya hemos visto que es un elemento clave para poder hablar de recuperación sostenida. El mercado de empleo también se ha recuperado casi por completo, y estamos ya retornando en Canadá a los niveles prepandemia. Y a pesar de todos estos logros, pues lógicamente subsisten incertidumbres a los que ningún país es ajeno, y tampoco España, pero que pueden también determinar la evolución en los próximos meses de la economía canadiense. Lógicamente, Canadá se encuentra entre los países también más afectados por las disrupciones en las cadenas de suministro, y la evolución de la propia economía estadounidense pues va a ser, y su relación comercial con este socio fundamental también es determinante en la evolución también de la economía de Canadá. En todo caso, es importante que dos países tan cercanos en principios, en valores, en su vocación también internacional, en la defensa del sistema multilateral, y con agendas tan paralelas en lo que se refiere a crecimiento sostenible e inclusivo, encuentren formas de tender nuevos puentes, tanto entre administraciones y, por tanto, entre sectores públicos, como, por supuesto, entre las comunidades empresariales. Creo que, sin duda, la mesa a continuación, escuchar de las propias empresas cuáles son sus estrategias y cuáles son sus perspectivas acerca del mercado, va a ser muy, muy importante. Por lo tanto, conocer de boca de ellas mismas cuáles son las mejores estrategias para abordar este país de oportunidades por explorar, creo que es un buen punto de inicio sobre el que seguir construyendo unas relaciones con muchísimo, muchísimo potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, yo me gustaría empezar solamente agradeciendo a todo el equipo de redacción y edición del Boletín Económico de Información Comercial Española
por su labor en este monográfico y por la invitación, por supuesto, a esta presentación, a la secretaria de Estado, Xiana Méndez, por su intervención que casi hubiéramos podido escribir nosotros. Entonces, yo creo que van a haber mucha coincidencia en nuestras palabras. Y, por supuesto, a las oficinas comerciales de España en Canadá por ese trabajo fundamental que hacen para seguir expandiendo nuestras relaciones bilaterales comerciales. Como bien refleja el informe, ese informe dedicado a Canadá que hoy se presenta, nuestras relaciones comerciales son muy sólidas y se han visto fortalecidas con el acuerdo comercial entre Canadá y la Unión Europea, el CETA. El acuerdo ha mejorado las cifras de comercio bilateral y España es uno de los países de la Unión Europea que mejor aprovecha las preferencias arancelarias. Sin el CETA no hubiéramos podido imaginar que la embajada organizaría una presentación de la carne de vacuna Angus canadiense en España que hicimos el año pasado, o que en muchos restaurantes españoles comeríamos bogavante canadiense. Y también ha sido beneficioso para las cifras de inversión en ambos países. Tenemos muchos casos de éxito de empresas españolas que han crecido y se han expandido en Canadá. Sobre todo me gustaría destacar que el CETA ha aumentado la visibilidad de Canadá en España y de España en Canadá. Y seguro que ha aumentado, pero creemos que hay mucho más potencial para incrementarlo aún más. El acuerdo ha situado nuestros respectivos mercados en el mapa y esto ha acercado a nuestras empresas, generando nuevas oportunidades de colaboración bilateral. Además de una relación económica consolidada y con posibilidades de expansión, Canadá y España compartimos objetivos de crecimiento y desarrollo sostenible e inclusivo y tenemos una visión global de mercados libres y de una fe en el multilateralismo del sistema internacional de comercio. La prosperidad y el crecimiento inclusivo son políticas fundamentales en Canadá. Y para cumplir con esto, Canadá forma parte, junto con México, Chile y Nueva Zelanda, de un acuerdo global sobre comercio y género que busca crear una plataforma de diálogo y colaboración para lograr eliminar las barreras comerciales a las que se enfrentan las empresas lideradas por mujeres. Dentro de nuestros programas de comercio inclusivo se organizan también misiones comerciales exclusivamente diseñadas para empresas lideradas por mujeres y tenemos otros de varios sectores. Estas iniciativas y esos proyectos, entre otros, reflejan la apuesta de Canadá por la diversidad, la inclusión y el avance de las relaciones comerciales, todo ello siempre en el excelente marco que suponen los foros multilaterales. Las empresas canadienses tienen muy buenas capacidades en sectores diversos como la biotecnología, las ciudades inteligentes, las tecnologías limpias y las energías renovables. Contamos con un tejido empresarial innovador y con tecnologías de vanguardia. Y como bien señala el monográfico, Canadá es un país de oportunidades por explorar y es un país abierto a la inversión. La verdad es que no podemos estar en un momento mejor para plantear una expansión internacional a Canadá, un mercado que ofrece muchas ventajas a empresas extranjeras que quieran establecerse allí. Por citar solo algunas, aparte de los incentivos gubernamentales que existen, Canadá tiene acuerdos, como dijo la secretaria de Estado, tenemos acuerdos comerciales con 51 países, dando acceso a un mercado de 1.500 millones de consumidores. Y es uno de los países más ricos en recursos naturales del mundo, donde existe además un alto desarrollo tecnológico para que las cadenas de suministro sean eficientes. Es por ello que les animo a contactar a nuestro equipo comercial también, que les pueda apoyar si están pensando en invertir en Canadá. No me cabe duda que tras la presentación del monográfico se va a despertar más interés y por ello quiero recordarles que estaremos a vuestra disposición para asesorarles. Y sin más, porque tenemos mucho más detalle que va a venir de los integrantes de la mesa redonda. Agradezco nuevamente la invitación y estoy convencida que en los próximos años veremos crecer aún más nuestras relaciones comerciales y económicas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias, secretaria de Estado.
Sin más, voy a dar la palabra a Blanca Fernández Barjau, que es la consejera económica y comercial de España en Ottawa, y que junto con Carlos Gómez, que es también consejero económico y comercial de España en Toronto, pues es una de las personas que ha coordinado el monográfico. Muchas gracias, Blanca, y tienes ya la palabra. Muchas gracias, Juan. Vamos, por tanto, a dar inicio a la mesa redonda y para ello me gustaría retomar pues, las reflexiones prácticamente comunes que han llevado a cabo la Secretaria de Estado de Comercio y la Embajadora de Canadá en el sentido de cómo ha contribuido el CETA a aumentar la visibilidad de España en Canadá y de Canadá en España. Pero la idea más potente es que el potencial de nuestras empresas aún está lejos de haberse alcanzado. Por ello, el título del monográfico, como ya se ha mencionado, Canadá, un país de oportunidades por explorar. Y este va a ser el objetivo de la mesa redonda, analizar cuáles son esas oportunidades y para ello contamos con la participación, a los que agradezco mucho, de 4 expertos que conocen muy bien el mercado canadiense y que además se ubican en distintos sectores, sectores que agrupan la mayoría de las oportunidades que consideramos que las empresas españolas tienen en el mercado canadiense. La mesa redonda, por tanto, va a tener un enfoque sectorial, pero me gustaría antes, y con objeto de contextualizar estas oportunidades sectoriales, ofrecer una serie de pinceladas de las relaciones bilaterales y por qué pensamos que este mercado ofrece potencial a las empresas españolas aún por alcanzar. En primer lugar, referirme a los flujos comerciales bilaterales. En el año 2020, último año con estadísticas cerradas para España, las exportaciones españolas alcanzaron la cifra de 1.880 millones de euros y las importaciones la de 1.300 millones. Sin duda son cifras modestas, pero que experimentan, sobre todo las exportaciones españolas, un crecimiento continuo desde 2014. Y además, aunque en 2020, año de contracción mundial del comercio, los flujos bilaterales cayeron, las exportaciones españolas a Canadá cayeron en menor medida. Y adicionalmente, entre enero y noviembre de 2021, prácticamente se han recuperado los niveles de todo el año 2020. Evolución similar han tenido el número de exportadores, que no ha dejado de aumentar, alcanzando en 2020 el número de 9.000 y igualando de enero a noviembre de 2021 la cifra total de 2020. Me parece relevante destacar que los exportadores regulares, es decir, aquellos que han exportado sin discontinuidades en los últimos 4 años a Canadá, han conocido un incremento continuo incluso en 2020, cuando se superaron los 3.000. Y entre enero y noviembre de 2021 se ha superado ya el número completo para todo 2020. Otro dato que permite esperar un fortalecimiento de las relaciones comerciales es el buen comportamiento exhibido por el sector exportador en ambos países en 2021. De hecho, se han convertido en motores de la recuperación económica en los 2 países y todo apunta a que el dinamismo se mantenga en 2022. Las exportaciones españolas de mercancías entre enero y noviembre de 2021 aumentaron por encima del 21%. Por el lado de Canadá, para todo el año 2021, sus exportaciones de bienes aumentaron un 22% y las importaciones canadienses alcanzaron un nivel récord por encima de los 430.000 millones de euros. Y ya para finalizar con estas pinceladas, aunque ya se ha comentado anteriormente, pero me parece importante reforzar una serie de elementos que se están produciendo a nivel institucional y que contribuyen al dinamismo de las relaciones comerciales bilaterales. En primer lugar, la respuesta que están dando las autoridades de los 2 países, huyendo del proteccionismo y reforzando la Organización Mundial de Comercio y apostando por alianzas con países con los que se comparten los mismos valores y buscando asegurar la estabilidad en las cadenas de suministro.
Y en segundo lugar, y ya se ha comentado también, la existencia de un acuerdo de cooperación económica y comercial entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, que ofrece un marco de seguridad jurídica para aquellas empresas interesadas en operaciones de comercio o inversión. Estos factores apuntan, por tanto, a un nuevo impulso y a un aprovechamiento de las relaciones bilaterales en su conjunto. Vamos a pasar a continuación ya al enfoque sectorial. Y voy a pedir a los participantes en la mesa redonda que durante 3-4 minutos expongan cada uno en su sector cuáles son las principales tendencias y oportunidades que observan para las empresas españolas. Vamos a empezar con Carlos Gómez, consejero económico y comercial jefe de la oficina de Toronto, responsable de la promoción de los sectores de agroalimentación y bienes de consumo. Carlos, cuando quieras, por favor. Carlos, tienes el micrófono apagado. Gracias, Blanca. Buenos días a todos, muchas gracias por darme la palabra. Como señalaba ya la secretaria de Estado, la embajadora y tú misma, efectivamente en Canadá nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestras exportaciones está siendo muy bueno, pero existe todavía gran potencial de crecimiento en numerosos sectores. El CETA es verdad que ha tenido un efecto de llamada, ha hecho que nuestras empresas pongan en el mapa este mercado y lo ataquen con más seriedad, con una estrategia mucho más definida, y esto ha hecho que está haciendo que los resultados sean muy satisfactorios. Bajando ya al enfoque sectorial y dentro del mundo de los bienes de consumo, yo señalaría como primer sector, como mi primer gran sector donde nuestro potencial todavía no está satisfecho plenamente, el sector agroalimentario en general. Si tomamos un periodo, digamos, no afectado demasiado por la pandemia, cogemos el periodo 2011-2019, estamos viendo que nuestras exportaciones se han más que triplicado, han crecido de una forma muy sustancial. Y además, los datos que manejamos nos hacen ser optimistas respecto a la recuperación en el año 20 y 21. De hecho, en el 2013 ocupábamos el puesto número 27 como suministrador a Canadá de productos agroalimentarios. En el 2017 ya éramos el 14 y actualmente en 20 ya somos el número 12. Es decir, que vemos que hay una progresión cierta de crecimiento en este sector. Dentro de este sector, y por mencionar algunos de los que nos parecen más representativos, por lo menos desde el análisis de la oficina comercial, yo destacaría en primer lugar el sector de los vinos de mesa. Los vinos de mesa es el producto más exportado dentro del sector agroalimentario. Ha experimentado un crecimiento continuado a lo largo de estos años. Tiene una media de crecimiento anual en el último quinquenio aproximadamente del 5% hasta el año 20 y en el año 21 ha crecido un 9%. Es verdad que es un sector que se mueve en un mundo regulado, como se señala en el número sobre Canadá, en el monográfico sobre Canadá. Aquí en Canadá existen monopolios provinciales, ¿no? Y los monopolios provinciales en cierta manera condicionan la estrategia de posicionamiento de nuestras empresas. Pero pese a todo, yo creo que cabe recalcar que el vino español cada vez es más conocido, nuestro posicionamiento cada vez se mejora y nosotros creemos que si se continúan los esfuerzos de promoción, es un subsector dentro del agroalimentario que puede seguir creciendo a un ritmo muy interesante. Otro sector que destacaríamos es dentro quizás de los frescos, de los agroalimentarios frescos, es el sector de los cítricos. Aquí hay un doble enfoque. En el mundo de la naranja, donde estamos creciendo a un ritmo fuerte, España se está consolidando como un suministrador alternativo. Es decir, las exportaciones de cítricos a Canadá son fundamentalmente norteamericanas, en particular californianas. Pero con los problemas climáticos que están teniendo en esa zona, España se está colocándose como un suministrador alternativo fiable. Y esto hace que nuestras exportaciones, aunque sufren volatilidad, porque están afectadas por el ciclo climático, tienen una tendencia al alza. Cada vez somos más fiables como suministrador alternativo y este es un posicionamiento muy interesante de cara al suministrador canadiense, al importador y distribuidor canadiense. Cosa distinta es el subsegmento de las clementinas, donde nosotros aquí tenemos un posicionamiento reconocido. Las clementinas aquí son una fruta
muy querida, incluso lo regalan en Navidad a los niños. Se come mucho la clementina, y España sí que tiene un posicionamiento distinto y diferencial, compitiendo duramente con Marruecos. Otros productos interesantes en el ámbito de los frescos podrían ser la patata y las hortalizas, que también están subiendo mucho. Y, curiosamente, aunque esto es un nicho de mercado, en el caqui estamos compitiendo mano a mano con Estados Unidos en el suministro de este producto fresco. Queda casi prácticamente desconocido en el mercado. Pasando a los agroalimentarios transformados, obviamente hay que mencionar uno de nuestros buques insignias, que es el aceite de oliva. Ya somos el segundo suministrador de aceite de Canadá después de Italia. ¿Qué decir de las aceitunas? Somos líderes absolutos del mercado. Es verdad que más bien en la industria que en el consumo final, donde nuestra imagen todavía está por mejorar frente a la aceituna griega, italiana, etcétera, pero desde el punto de vista global sí que tenemos un posicionamiento muy fuerte en el mercado. Y incipiente, pero interesante, el tema de los quesos, en particular el queso manchego, o el tema del cerdo, del que me imagino que Ignacio hablará en continuación y profundidad mucho más que yo. El tema del cerdo es interesante destacarlo, no tanto ya los curados, sino en el cerdo fresco, donde estamos teniendo unas ventas muy fuertes. Hay un potencial excelente para España en el mundo de la carne, fundamentalmente de cerdo y ovino. Lo que pasa es que tenemos cerrado alguna parte del mercado porque todavía nos falta negociar los certificados de importación. Es decir, hay una barrera fitosanitaria que el día que consigamos saltarla, por ejemplo, en el mundo del ovino, hay un gran potencial de crecimiento, y en particular en el cerdo hay problemas con los antibióticos, que seguro que Ignacio nos dará más detalles, que el día que llegamos a un acuerdo en este terreno, el sector puede pegar un brinco importante en el crecimiento. Dejo el mundo agroalimentario y me voy al mundo industrial, y aquí yo destacaría como sectores con gran potencial el azulejo. El azulejo está creciendo, pero es que además ha visto un crecimiento impresionante en el año 2021 porque, como consecuencia de la pandemia, los canadienses han optado por renovar viviendas y se ha notado un crecimiento fuerte. También un crecimiento que lo habrán notado otros compañeros de la mesa, por ejemplo, en el hormigón y en las piedras artificiales españolas. Está creciendo fuerte porque la construcción no se ha visto tan afectada en Canadá por el COVID. El azulejo y la piedra natural son sectores que tienen potencial de crecimiento en este país. Dentro del mundo del consumo, yo destacaría el calzado, aunque ha sido irregular. Es verdad que las ventas de calzado en el 20 y el 21 han sufrido obviamente porque no se podía comprar. Las tiendas estaban prácticamente cerradas, pero nosotros entendemos que particularmente el calzado femenino de piel sí tiene oportunidades en este mercado, como ha demostrado antes de la pandemia. Y no menciono nada de las prendas de vestir de nuestras grandes tiendas como Zara y Mango, que están perfectamente establecidas aquí, aunque esto no se refleja en las cifras de importación canadiense o exportación española, pero sí es un sector en el que el peso de lo español se nota. Y por último, y como hemos tenido los Goya hace poco y los Oscars vienen enseguida, yo sí destacaría a Canadá como plataforma fundamental para el fomento de la industria audiovisual española. En Canadá hay dos festivales con una importancia en toda Norteamérica impresionantes, como es el TIFF y el Festival de Documentales, el Hot Docs, que pueden ser plataformas muy interesantes para potenciar nuestra industria en todo lo que se refiere a la atracción de inversiones a España para el rodaje o en coproducciones de nuestras películas. Y eso es un breve resumen apretado de los sectores de bienes de consumo industrial que vemos con oportunidades en esta oficina. Blanca. Muy bien, Carlos. Damos pues paso a Ignacio Rodríguez, vicepresidente de Ventas en Norteamérica para Espuña, para que nos comente cómo ve las perspectivas del sector de embutidos y otros productos cárnicos. ¿Tienes el micrófono apagado, Ignacio? ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Decía que muchas buenas tardes a todos y muchas gracias, embajadora, muchas gracias, secretaria de Estado,
Blanca y Carlos y a todos. Bueno, nosotros llevamos trabajando en Canadá desde el año 2014. Tenemos una filial establecida allí desde entonces y nos dedicamos a la industria de las carnes curadas, especialmente porcino. Y bueno, desde hace ya años tomamos Norteamérica como nuestro principal vector de crecimiento, teniendo en cuenta que comparativamente es un mercado, o son dos mercados, tanto Estados Unidos como Canadá, con muchos mejores márgenes que los que podemos encontrar en nuestra industria en Europa. La decisión estratégica se plasmó en la creación de la filial, en la dedicación de recursos, en el estudio del mercado y a partir de ahí en la ejecución. Actualmente estamos presentes aproximadamente en el 72% de la distribución organizada en todo el país y con productos específicamente españoles, es decir, como serrano, chorizo, etcétera. Lo que vemos en el mercado en Canadá es que hay una demanda específica de productos españoles como el siguiente paso a los productos italianos o del este de Europa, que son, por mor de la emigración que ha habido en el país, son, digamos, los más familiares para el público canadiense. Pero, como todos sabemos, los canadienses son muy viajeros y han estado muchas veces en España y han comido en España y han visitado la hostelería española y traen buenos recuerdos del mercado español. Entonces, esto facilita a la hora de que ellos entiendan que somos una alternativa a otros productores europeos y una alternativa que se equipara o que se considera de calidad. Bueno, esta es la parte positiva. La parte negativa es que las cadenas de suministro son complicadas. Lo que hablabas, Carlos, del tema de los antibióticos, la doxiciclina, creo que es en el sector del porcino, quedan por rematar aspectos del CETA en varios sectores que, bueno, lo irán facilitando a lo largo del tiempo. Pero una vez superados estos problemas y cuando adoptas a Canadá como un mercado estratégico, porque la propia disposición del mercado, geográfica y étnica y de todo tipo, lo convierte en un mercado que no se puede abordar de un modo, no se puede abordar desde el punto de vista de la oportunidad. Tiene que haber una estrategia detrás con la que puedas dirigir al mercado, ¿no? Una vez todas estas piezas están en su sitio, para nosotros ha sido un mercado de mucho éxito. Nuestro crecimiento ha sido muy potente, hemos llegado a la distribución. Como hemos comentado anteriormente, la interlocución con los canadienses siempre es muy buena, con todos los jugadores del mercado, tanto en logística como en distribución, como en retail. Es un mercado muy serio y muy directo a la hora de trabajar, lo que siempre facilita mucho las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un mercado muy grande, que hay que afrontarlo conociendo bien todas sus particularidades. Y en cuanto al futuro, para nosotros es como he dicho antes, es nuestro vector de crecimiento, es donde apostamos por un crecimiento sólido y sobre todo por un crecimiento con margen, un crecimiento por el lado de los beneficios también, porque bueno, pues la competencia es menor que en otros mercados. El riesgo principal es cadena de suministro y espero que las partes más complicadas, fitosanitarias o regulatorias en las que estamos ahora, pues se vayan solucionando poco a poco. En resumen, creo que el consumidor canadiense considera al agroalimentario español como una alternativa de calidad, que tiene un cierto nivel de conocimiento en el cual hay que trabajar, de acuerdo, en nuestro caso, que somos una empresa dedicada casi al 100% al retail de alimentación. Es algo que hay que trabajar con nuestros partners allí, con los distribuidores, con Sobeys, Loblaws, Metro, etcétera, Walmart, para hacer llegar al consumidor esos productos adaptados al mercado y a sus gustos. Pero repito, para nosotros todo lo que esperamos en los próximos años es crecimiento
y primero consolidación del crecimiento que ya llevamos y luego crecimiento tanto de top, o sea, de ventas como de beneficios. Muchas gracias, Ignacio, por tu participación. Quiero animar a los asistentes a que formulen sus preguntas en el chat para dedicar los últimos minutos de la mesa redonda a contestarlas. Y damos pie, por tanto, a Carlos Planelles, director ejecutivo de infraestructuras de Acciona para Norteamérica, para que nos comente su experiencia en Canadá. Sin duda, el sector de las infraestructuras es uno de los sectores en los que las empresas españolas se han adjudicado proyectos de gran relevancia y el futuro también parece bastante optimista. Coméntanos, Carlos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Blanca. Efectivamente, Acciona llegó a Canadá hace 20 años y desde entonces, pues la verdad es que Canadá para nosotros es uno de los principales países estratégicos a nivel global, ¿vale? El sector de las infraestructuras en Canadá es probablemente uno de los sectores, desde mi entendimiento, más fuertes de Canadá y donde más éxito las empresas españolas hemos tenido y estamos teniendo, ¿vale? La apertura del mercado canadiense de infraestructuras al valor de las empresas españolas, tanto en construcción, gestión de infraestructuras como en ingeniería, pues ha sido muy reconocido y la verdad es que prácticamente todas las empresas españolas de primer nivel que han querido o que han intentado de manera seria establecerse en Canadá en este sector, pues lo hemos conseguido con cierto éxito, ¿vale? Y con cierto reconocimiento. A día de hoy, en el sector de las infraestructuras canadienses, pues prácticamente tenemos varias empresas españolas de primer nivel participando, si no en todas, en prácticamente todas los grandes proyectos de infraestructuras, ¿vale? El mercado y el sector tiene un futuro, pues la verdad es que extremadamente optimista, tanto a través de la pandemia del COVID. Es un sector en el que no ha habido un frenazo, al contrario, se ha fomentado la inversión para mitigar de alguna manera, gracias al efecto multiplicador de las inversiones en infraestructuras, reactivar la economía. Y en estos momentos todas las principales ciudades de Canadá, desde Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec e incluso algunas de las provincias atlánticas, están teniendo programas de inversión a niveles récord, ¿vale? Y además con programas de largo plazo, ¿vale? Tanto a nivel, las inversiones en Canadá se producen a nivel federal, provincial y municipal, y en los tres sectores se están haciendo inversiones récord para poder, con dos objetivos principales. Uno es reactivar la economía después de la pandemia y el otro es conseguir cerrar un gap que había entre el estado de las infraestructuras durante unos años, hace unos 20, 30 años. Las inversiones no eran las que tienen ahora y sí es cierto que tienen cierto déficit en el estado de las infraestructuras. La inversión que se están haciendo en Canadá en estos momentos está cerrando ese gap rápidamente y con un programa de inversiones muy interesantes y, como digo, un programa de inversiones que facilita o que de alguna manera promueve la participación de empresas españoles en toda la cadena de valores de esta inversión, ¿vale? Prácticamente lo que podemos decir es que aún así, y debido al nivel tan grande de inversiones que tenemos, es cierto que el mercado canadiense de infraestructuras está en un momento de
está trabajando a capacidad. Empezamos a tener ciertos problemas de gestión de recursos, tanto de mano de obra como de recursos técnicos, ¿vale? Entonces, es cierto que este es un momento idóneo para muchas empresas españolas para introducirse en este mercado, debido a que las inversiones son tan grandes, tan diversas y tan geográficamente dispersas, que el mercado actual tiene dificultades para atender esta demanda, ¿no? Entonces, sí que es un buen momento para aquellas empresas que estén pensando o analizando su introducción en Canadá, para planteárselo de una manera mucho más eficiente y mucho más directa, porque es el momento adecuado, desde luego. Estupendo, Carlos. Pues muy interesante el panorama, el sector de las infraestructuras, y vamos a pasar a cambiar de nuevo de sector. Ya hemos visto que en el sector agroalimentario la marca española cada vez es más conocida, asociada a calidad. En el sector de infraestructuras también lo ha comentado Carlos. Sin embargo, en el sector de la tecnología probablemente es donde tenemos un reto por delante de dar a conocer una imagen de calidad de España. Contamos con Narcís Avellana, director de Sense and Control del grupo Amper, que nos puede comentar cómo ve el sector de la tecnología. Por favor, Narcís. Gracias, Blanca, y siento el retraso en conectarme. Mira, yo te voy a explicar mi experiencia en este aspecto. Nosotros actualmente tenemos un contrato de desarrollo tecnológico con una empresa de Edmonton, en la provincia de Alberta. Esta empresa contactó con nosotros después de habernos visto en un challenge que se organizó en Nueva York en el año, creo que 2017, sobre Smart Cities. Había pues, como 400 empresas a nivel mundial que participaban y fuimos uno de los 4 finalistas. Esto, en paralelo con que en Montreal teníamos contratada una persona en calidad de desarrolladora de negocio, nos ayudó a articular las relaciones con esta empresa y culminaron con el contrato actual. Este puede ser un camino, es decir, el primero de todo es dar visibilidad a tu empresa, a tus capacidades, a las soluciones en el mercado al que te diriges, etcétera, ¿no? Para ello, yo recomendaría la participación en eventos internacionales, ¿no? Ya sean pues, este tipo de eventos, ferias o otros eventos, ¿no? Aquí yo creo que el Ministerio nos puede apoyar en todos los aspectos, y también una forma de tener visibilidad en Canadá es el de haceros miembros, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, ¿no? De Spain Canada. En segundo lugar, pues es hacer mucho networking. A partir de esta visibilidad, pues hay que seguir con este proceso y bueno, incrementar el networking con estas empresas objetivo, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que es importante tener una persona local que ayude a articular ese networking. Otro camino puede ser ir de la mano de una gran empresa. También estuvimos a punto de conseguirlo, en concreto con una empresa, con Hydro-Québec, que es la única distribuidora de energía eléctrica en Quebec. Está regulada por la administración, al ser un monopolio. Esto fue en el año 2019. Ellos buscaban un socio tecnológico para implementar su programa de Demand Response de energía. Y al final, como socio tecnológico, escogieron una empresa local, a pesar de que nosotros teníamos una solución y unas capacidades idóneas para Hydro-Québec. Yo creo que si hubiésemos estado operativos en ese momento en Montreal, el contrato hubiese sido nuestro. Básicamente, yo creo que hay que ir sin perjuicios. Hay sectores como los que habéis comentado en el que las empresas españolas están más consolidadas, como son el de la alimentación o la construcción. Quizá el sector tecnológico no es el más favorecido en este aspecto, pero yo creo que la calidad en general del talento de las empresas españolas es equiparable a países como Estados Unidos, Alemania o Canadá, por decir algunos. Quizá el hándicap es que debemos competir con el tamaño. La mayoría de empresas
son pymes. Y bueno, esto hace algo más difícil expandirse en países como Canadá, pero bueno, es cuestión de irlo trabajando. Estupendo, Narcís, muchas gracias. A continuación me gustaría plantearle a Carlos que concrete en cómo pueden colaborar las oficinas económicas y comerciales de España en Canadá para que las empresas españolas puedan aprovechar estas oportunidades que se acaban de describir. Y aprovecho también, Carlos, para plantearte una pregunta que ha salido en el chat de cómo veis el sector de conservas de pescado y mariscos. Muy brevemente, porque nos queda ya poco tiempo. Sí, empezando por la primera parte de tu pregunta, yo creo que hay 3 momentos en donde la Oficina Económica y Comercial puede echar una mano a las empresas que se plantean el acceso al mercado canadiense. Un primer momento es el del acceso, cuando uno está intentando ver cómo accede al mercado. Y aquí yo destacaría varios elementos, por ejemplo, el tema de información, del acopio de información para pensar en la estrategia que uno va a desarrollar, particularmente en el caso agroalimentario, bueno, en general, en todos los casos sobre la normativa técnica, la normativa fitosanitaria, las barreras no arancelarias que tienen en el momento de acceso. Esta es una primera batería de información que todo el mundo necesita para plantearse el mercado, cuando quiere entrar. Otro segundo aspecto puede ser aquellos que tienen que ver con el apoyo logístico. Uno está accediendo al mercado, pero, por ejemplo, en el mundo agroalimentario es frecuente que detengan la carga en frontera y que necesitas que alguien te apoye. Este tipo de apoyo logístico también lo pueden esperar de las oficinas comerciales. La identificación del socio comercial, es decir, que busco importadores, busco distribuidores. Ahí nosotros también podemos echar una mano en ese tema. O también incluso trayéndole compradores o periodistas a España, cuando invitamos, por ejemplo, misioneros, entre comillas, para que visiten las ferias más importantes de España, de alimentación, de consumo, de industria, etc. Esas serían cosas para ese primer momento de acceso. Luego, cuando uno ya está en el mercado y quiere consolidar o expandir su posición, ahí, por ejemplo, Alices tiene un programa de ferias, de presencia en ferias muy importante. Prácticamente está presente en casi todas las grandes ferias que se celebran en Canadá, y esto para un exportador puede ser muy útil para que le ayude a consolidar sus clientes. O en particular, nosotros en Ottawa, para el mundo agroalimentario, tenemos un programa, en Toronto, perdón, para el mundo agroalimentario, tenemos un programa para apoyar a los importadores de las empresas, ¿no? Con acciones punto de venta, eventos, etc. Esto ayuda a la parte de consolidación. Y por último, ya en un aspecto más avanzado, más sofisticado, cuando las empresas, o más bien los sectores, quieren diferenciar su presencia, la oferta española, están los llamados planes sectoriales de Alices, que son verdaderos planes de marketing, por ejemplo, como el que tenemos nosotros para el mundo de la naranja, o para el mundo del caqui, o en acciones de gastronomía, etc. Es decir, que hay servicios para las distintas fases que se puede encontrar un exportador que pueden ser de utilidad. Y respecto a los mariscos, las conservas de mariscos o pescado, bueno, es muy difícil decir que tienes una oportunidad, pero bueno, es un sector, digamos, de nicho, más que una empresa siempre puede tener oportunidades si lo hace bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que se va a enfrentar a un sector, digamos, de menos potencial de crecimiento que otros, de los que yo he señalado. Muchas gracias, Carlos. En esta línea, me gustaría también preguntarle a Carlos Planelles por qué servicios ofrece la Cámara de Comercio de España en Canadá, que tiene apenas un año, y Carlos Planelles, además de ser el director de Acciona para Norteamérica, también es el presidente de la Cámara de Comercio de España en Canadá. Así que, por favor, coméntanos qué servicios ofrece a las empresas españolas. Gracias, Blanca. Bueno, la Cámara de Comercio tiene como misión principal facilitar, fomentar el intercambio comercial y empresarial y cultural entre España y Canadá, ¿no? Hemos escuchado hoy que Canadá tiene unos aspectos socioeconómicos que son desde luego muy atractivos para empresas de todos los sectores de la economía, diversidad, inclusividad, sostenibilidad, tiene unos parámetros de transparencia, seguridad jurídica que hacen como que Canadá un país muy atractivo. Nosotros en la Cámara detectamos
lo que hemos hablado hoy, que es un país de oportunidades que necesita explorar y necesitamos fomentar, ¿vale? Porque hay muchas oportunidades para empresas españolas para poder hacer muy buen trabajo a la hora de introducirse en Canadá. Nosotros lo que ofrecemos desde la Cámara de Comercio es a aquellas empresas que estén planteando, pensando su incorporación o su expansión a Canadá, les ofrecemos nuestra red de contactos, les ofrecemos eventos que pueden ser sectoriales para cada uno de ellos y muy formativos a la hora de ayudarles a tomar decisiones y sobre todo les ofrecemos nuestra experiencia y nuestros aprendizajes. ¿Vale? Todas aquellas empresas que quieran venir a Canadá, se estén planteando, desde luego tienen en la Cámara de Comercio un aliado y un socio siempre en colaboración, por supuesto, con el ICEX, que hace una labor extraordinaria, pero nosotros damos nuestro granito de arena pues, para ayudarles con nuestras experiencias a la hora de a la toma de decisiones, poder ayudarles a que ellas sean correctas, ¿no? A las empresas que ya estamos aquí establecidas desde hace un tiempo, pues lo que somos es un foro empresarial donde podemos discutir y donde podemos promocionar ideas, iniciativas que nos ayuden en nuestros propios negocios, ¿no? Y nuestras propias iniciativas. Y, por supuesto, dentro de los miembros de la Cámara, pues siempre surgen las oportunidades de negocio, ¿no? Tenemos miembros en la Cámara, tanto españoles como canadienses. Fomentamos esa relación entre ambos países, no solo de empresas españolas en Canadá, sino de empresas canadienses en España, y esas oportunidades de negocio a través del networking interno se dan todos los días, ¿no? Y no sé si, por dar respuesta a otra de las preguntas que hay en el chat, si pudieras profundizar un poco más en las oportunidades del sector de construcción o infraestructuras, pero cómo podría una pyme aprovechar esas oportunidades. Pues precisamente, por ejemplo, a través de la Cámara de Comercio podemos ayudar a esas empresas a establecer contactos, red de contactos, para dar sus servicios como subcontratista o como proveedor tanto a empresas que son parte de la Cámara como a otras empresas que no siendo parte de la Cámara o no siendo precisamente españolas, sino canadienses, podemos poner en contacto y facilitar esa relación, no solo con otras empresas constructoras a las que les puedan dar esos servicios, como pyme a lo mejor no tienen acceso a los proyectos de miles de millones de dólares que se producen aquí, pero sí pueden dar servicios a las empresas que están desarrollando esos proyectos e incluso hay empresas españolas que son muy exitosas dando servicios de asesoría a los clientes y a los ministerios encargados de desarrollar estas infraestructuras. Muy bien. Continuando con preguntas que estamos recibiendo en el chat, algunas se refieren al sector cárnico. Ignacio, en concreto, si habría que hacer adaptaciones a productos cárnicos para adaptarlo al gusto del consumidor canadiense y si lo pudieras ampliar un poco más. El tema de las barreras. Habéis comentado que probablemente en este sector las regulaciones es importante conocerlas muy bien antes de abordar la expansión del mercado y en ocasiones pueden suponer una barrera significativa. Si puedes profundizar en estas cuestiones. Sí, por contestar primero a la pregunta, la respuesta en corto es que no. Nosotros estamos comercializando en Canadá exactamente los mismos productos que comercializamos en España. De hecho, el consumidor canadiense valora la autenticidad del producto y tiene la capacidad perfectamente de valorarlo. Entonces, la respuesta es no hace falta adaptarlos. Lo que sí hace falta, y los que estamos en este sector, pues bueno, estamos bastante acostumbrados, es que las certificaciones de las plantas son complicadas y una vez hechas las certificaciones tienes que disponer de un buen equipo de exportación porque, bueno, pues como buen país desarrollado, la regulación es compleja y meticulosa. La grandísima ventaja que tiene Canadá a este respecto es que la regulación es meticulosa y compleja, pero es clara
y se ejecuta de un modo justo y digamos, de acuerdo a la letra de la ley. Con lo cual, si tú cumples las normas, no tienes ningún problema. Hay algunos problemas de interpretación que hacen que a algunos productores no les merezca la pena exportar porque tienen que cambiar partes de sus insumos o tienen que cambiar, digamos, la conceptualización de algunas materias primas, especialmente en el porcino. Nosotros lo hacemos, no es una cuestión que no se pueda hacer, simplemente tienes que apostar por el país para poder tener tu cadena de suministro. Y quería haceros otro comentario que creo que aplica a varias de las preguntas que se han hecho y lo que hemos comentado, y es que el principal socio comercial de Canadá es Estados Unidos, como es obvio, y ahora mismo Estados Unidos tiene gravísimos problemas de capacidad en muchos sectores. Entonces, el estar avispados a la hora de sustituir parte de esa capacidad que falta en el mercado, fruto de que el que la aporta normalmente no puede, es una oportunidad muy grande. Es una oportunidad, nosotros estamos presentes también en Estados Unidos, es un mercado que llevo yo, tenemos una fábrica en Estados Unidos, con lo que todo esto lo sé de primera mano. Tenemos terribles problemas para encontrar mano de obra, tenemos terribles problemas de logística, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto reduce la capacidad exportadora de Estados Unidos hacia Canadá y todo esto habilita oportunidades para aquellas empresas agroalimentarias que tienen capacidad en Europa, porque una cosa que hacemos muy bien en el sector agroalimentario español es producir. Producimos muy, muy bien. Entonces, eso hay que capitalizarlo y aprovecharnos de esta oportunidad que viene ahora, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio. Y yo creo que para cumplir con el horario que nos habíamos dado, vamos a finalizar ya la mesa redonda. Yo me quedaría con que Canadá tiene muy buenas perspectivas de crecimiento en 2022, 2023. Está poniendo en marcha muchísimos programas, proyectos en su marco del plan de recuperación, al igual que en España. Hay problemas de capacidad en diversos sectores en los que las empresas españolas presentan grandes referencias y por tanto, las oportunidades están ahí. Tanto las oficinas económicas y comerciales de España en Ottawa como en Toronto, así como la Cámara de Comercio de España en Canadá, estamos encantadas de poder atender a las empresas españolas, acompañarlas en ese proceso de acercamiento al mercado canadiense. Así que, sin más, agradecer mucho a los participantes en la mesa redonda que hayan querido compartir su experiencia. Creo que lo más útil para otras empresas españolas es saber a qué barreras se han enfrentado las empresas españolas, cómo han logrado darle respuesta y establecerse o firmar proyectos en este mercado. Juan, creo que por nuestra parte... Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias especialmente a Blanca y a Carlos Gómez por haber coordinado el monográfico, al resto de los panelistas por haber en algunos de ellos intervenido también como autores en él y todos pues haber dinamizado el debate y habernos permitido profundizar a través de su experiencia en la realidad de Canadá. Gracias también a los asistentes y simplemente recordar que el número Canadá, un país de oportunidades por explorar, está disponible en la página web de Revista SICE, www.revistasice.com, que este vídeo estará también disponible en nuestro canal de YouTube para aquellos que ha habido varios casos que se han incorporado tarde o simplemente aquellos que quieran compartirlos con otras personas que puedan pensar que puede resultar de su interés. Y que con esto, y diciendo simplemente que si queréis estar informados de la actualidad o de nuevos actos, nuevas presentaciones, nuevas publicaciones de Revista SICE, podéis hacerlo suscribiéndose en la página web que ya he citado antes o siguiéndonos en redes sociales, en particular a través de nuestra red en LinkedIn. Muchas gracias a todos. Buenos días en Canadá todavía y buenas tardes en España y nos vemos en la próxima ocasión.